Don Gallo, ¿Qué le pasa, Bevilacqua? estas cuestiones nuevas, vio, de las siglas, vio que hay un montón de siglas dando vuelta, que, qué sé yo, las siglas quieren decir cosas y a veces se puede y a veces no se puede. Por ejemplo, PPI, Claro, PPI. presidente pelotudo importante. Por favor, Gallo, Esto no no. es un discurso de odio, es simplemente un Por chacarril. favor, don Gallo, por favor, no hagamos, no dañemos las vestiduras ¿La presidenciales. qué? Este tema de las siglas, vio que uno va por la calle y encuentra siglas, pero Claro. hay una que dice, ¿Qué dice? una que se llama, a ver, no me sale la primera palabra, ¿cómo sería? A ver, Venga, ¿a qué se está refiriendo? al Rigi. Al Rigi, sí, el Rigi. Al Rigi. El Rigi. ¿Qué es esta manera de incentivar? eh, incentivar Incentivar el a robo. los grandes, El robo. claro, no sé, incentivar a las grandes inversiones. Claro, es Yo el régimen de incentivo a las grandes me inversiones. acordaba el otro día cuando miraba, lo tengo que traer grabado para que todo el mundo lo disfrute, un editorial de Tato Bores, ¿no? Y era como, es como lo que estamos viviendo ahora, exactamente igual. Y entonces en una parte Tato dice, desde que yo era chiquitito, que escucho que hay que sacrificarse ahora en pos del futuro. Dice, y todos los gobiernos te dicen lo mismo, hay que sacrificarse ahora para estar bien mañana. Y un poco ese discurso nosotros lo tomamos, se lo pasamos a nuestros hijos, porque decimos, no, vos tenés que sacrificarte, tenés que ser preponderante, no tenés que bajar los brazos y sacrificarte porque mañana vas a estar mejor, ¿no? Ese es un cuento que yo vengo escuchando. Cuando yo tenía 20 años, uno de mis primeros patrones de todas las empresas que trabajé me decía, vos sos joven, trabajá, rompete el alma y después te vas a jubilar y vas a poder disfrutar De tus nietos, de tus nietos. Olvídate. Vayan a decirlo a los jubilados. Olvídate. Los jubilados insurgentes, que el otro día el amigo Rubén Cocurulo lloraba en cámara porque lo invitaron de un canal, de una radio que sale por YouTube también, y decía, a mí me decían que yo iba a poder disfrutar de mis nietos, casi ni los veo, dice. Claro, claro. Casi ni los veo. No, Bueno. que aparte cuando lo ves no le podés comprar ni un paquete de golosinas, ¿viste? Nada. Bueno, ahí Ese vamos. es el tema. Ese es el tema. Bueno, vamos a hablar del Rigi. Bueno, dele nomás. Como todos ustedes saben, y como todas ustedes saben, el gobierno, por más que lo niegue, porque a veces lo niega, Me salió régimen de incentivo a las grandes inversiones. eso, régimen de incentivo a las grandes inversiones, RIGI. Como todos ustedes saben, el gobierno, aunque lo niegue, porque a veces lo niega, sí, porque como es un gobierno que a veces dice una cosa, a veces dice otra, está obsesionado con la sanción de la ley de bases. La ley de bases, o la ley bases, o la ley bases para libertar a los argentinos, todos esos títulos funambulescos que le ponen a las chantadas que se mandan, es una verdadera base para la destrucción del país y para la enajenación y destrucción de lo poco que queda de la soberanía nacional, de la independencia económica y de la justicia social en nuestro suelo, ¿no? Es decir, es una ley que atenta absolutamente contra los derechos de los y las trabajadoras, los derechos laborales, que atenta contra la salud, contra la educación, contra los derechos humanos, el derecho a reunión, el derecho a libre asociación, el derecho a sindicalización, y que establece a través de este capítulo del RIGI el derecho inalienable, según ellos, de las grandes multinacionales extranjeras para venir a hacer a nuestro país lo que se les dé
la realísima gana. Es decir, para apropiarse de manera total y definitiva, sin ningún tipo de contralor, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de límites, a apropiarse de nuestro gas, de nuestro petróleo, de la mayor parte de nuestras tierras productivas, de nuestro litio y de todos los recursos minerales de nuestro país. Esto tiene una historia. Y la historia es que, por ejemplo, la enajenación de la minería ha sido una política de Estado durante los últimos 40 años. Y cabe recordar en ese sentido las declaraciones y la actitud de Alberto Fernández y de Cristina Fernández cuando gobernaban nuestro país, apostando al extractivismo como una de las formas de generar recursos en la economía, de mover el mercado interno, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández se estaba votando el presupuesto nacional en el Congreso, en Buenos Aires, y el día anterior la legislatura de Chubut había aprobado entre gallos y medianoche la ley de rezonificación minera que le permitía a la Barrick Gold extender su área de influencia sin ningún tipo de control del Estado y apoderarse de todos los recursos estratégicos minerales de Chubut. Esto levantó una pueblada, se levantó todo Chubut, y mientras se estaba votando el presupuesto nacional en Buenos Aires, el pueblo chubutense andaba a los palos y las pedradas contra la policía de Chubut porque no quería la ley de rezonificación minera. Bueno, esto es lo que viene a implantar Javier Milei ahora. Y no solo con los minerales, sino con el petróleo, con el gas, con las tierras fértiles, etcétera, etcétera. Una de las cosas que marca el RIGI es la reducción de la alícuota de ganancias en un 10%. Es decir, que las multinacionales que vengan o que ya están en el país operando sobre lo nuestro van a pagar un 10% menos de alícuota. Y también habla de retención cero a las exportaciones. Todos ustedes saben, y si no lo saben se los digo yo, que cuando vos como empresa exportás un bien o un producto, tenés que pagar un arancel. Tenés que pagarle al Estado Nacional un arancel, una especie de impuesto para poder exportar. No es que vos agarrás tu mercadería, la llevas al puerto y la embarcás y ya está. No, tenés que pagar para eso. Para eso está la aduana, entre otras cosas. Bueno, las retenciones van a ser cero, o sea, no hay que pagar nada. No hay que pagarle nada al Estado para exportar lo que vos quieras exportar. Y también arancel cero a las importaciones de maquinaria y bienes de capital. ¿Esto qué significa? Que en la actualidad, si una multinacional, por ejemplo, quiere traer al país una retroexcavadora de última generación, tiene que pagar un impuesto, tiene que pagarle al Estado Nacional para ingresar esa máquina y ponerla a funcionar. Tampoco quieren eso. La multinacional va a poder traer las máquinas que quiera a la Argentina sin pasar por la aduana, sin pasar por ningún lado, sin pagar absolutamente nada. Las meten arriba del barco en Hamburgo y la desembarcan en el puerto de Buenos Aires y después la ponen a funcionar. Claro, rompen la piedra, se llevan el oro, y se llevan los minerales y listo. Y no te dejan absolutamente nada. Otro requisito
Otro derecho violado por este RIGI sería el cero requisito de compra nacional. Es decir, vos tenés, las multinacionales cuando trabajan en la República Argentina tienen que comprar ciertos insumos y ciertas cosas en el mercado interno. Bueno, tampoco eso. Lo van a poder traer directamente de sus países de origen o de otros países en donde exploten esas cosas. Quiere decir que si vos sos una multinacional que está extrayendo litio en Salta, no solo podés llevar a Salta tu maquinaria desde tu país de origen, sino que tampoco vas a comprar en Salta absolutamente nada. Lo que vos necesitas para extraer litio en Salta lo podés traer también de otros países, aunque no sean maquinaria, de África, de donde sea. Y también tenés la posibilidad de importar trabajadores. En la actualidad, cuando vos explotás gas, una planta petrolífera o lo que sea, los trabajadores tienen que ser argentinos. ¿Sí? En Vaca Muerta trabaja YPF y trabaja Chevron. Los trabajadores de Chevron son argentinos, son lugareños o de cualquier lugar del país, pero argentinos. También eso lo quieren derogar. Es decir, que vos venís con tu multinacional, llegás con tu multinacional a Salta, decís quiero explotar la mina Pirulito y me traigo mi propia maquinaria y me traigo trabajadores del Congo que van a trabajar por 5 pesos con 50 la hora. Eso es el RIGI. Hay observaciones de varios lados. Por ejemplo, la UIA está en contra. La UIA, que son todos grandes empresarios, que son los dueños de la Argentina, están en contra del RIGI. ¿Por qué? Y porque toda la industria que se mueve, la pequeña y mediana industria que se mueve alrededor de las grandes multinacionales también va a desaparecer. Porque si las multinacionales traen sus insumos, sus maquinarias y sus trabajadores de otros países, no necesitan comprar nada acá. ¿Se entiende la magnitud del despojo? Esto da por tierra con toda la industria nacional. Y es un mazazo para la clase obrera, para todo nuestro pueblo, y particularmente para las pequeñas y medianas empresas, porque hay miles de pequeñas y medianas empresas que abastecen a la industria del petróleo, a la industria del gas, a la industria minera, que no van a poder seguir existiendo, porque nadie les va a comprar nada. ¿Sí? Además del RIGI, quería decir algo, casi me olvidaba. Esto de aprobarse tiene una vigencia de 30 años. Pretenden que la vigencia sea de 30 años. Es decir, que caducaría en el año 2054. ¿Podemos hacer un paréntesis? ¿Cómo no? 2 también. Veo que, porque este es un tema recurrente entre nosotros en la sociedad y todo eso. Cuando, por ejemplo, gobierna el progresismo y logra las pocas cosas que logra para bienestar del pueblo y de la gente y recupera cosas y demás, nunca tienen una vigencia de tantos años. Porque, por ejemplo, la recuperación de aerolíneas o de YPF, ¿por qué no tiene una vigencia de 30, 40, 50 que nadie las pueda tocar? Sin embargo, estos tipos vienen
pisan el acelerador a fondo y lo que te lo hacen para que vos te lo tengas que comer durante 30 o 40 años. Bueno, en realidad eso es una utopía. Nada dura 30 o 40 años en la República Argentina. No, bueno, ¿no? pero O si, sea, nada. si llega a Nada. salir el RIGI, No, tampoco. el año que viene o el otro año vamos a estar hablando de otra cosa y vamos a tener el RIGI metido hasta la médula. Bueno, eso, a ver, este gobierno lo que quiere es refundar el país sobre otras bases económicas, políticas, culturales, etcétera. Quiere otro país. Quiere volver al país de 1920, de 1930, Claro. ¿no? En donde había una gran oligarquía que era dueña de las tierras, una pequeña y mínima industrialización, todo se traía de afuera y la clase obrera no tenía ningún tipo de derecho. Podías trabajar 14 horas, 20 horas, Y si salías a protestar te mataban. te mataban a sablazo, pero de verdad, ¿no? Y si no busquen, googleen General de Lepiane. ¿Vieron la autopista de Lepiane que cruza por ahí, por Lugano? Bueno, de Lepiane era un asesino de obreros que mató 700 obreros en la famosa Semana Trágica durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Bueno, ese país quieren. Quieren un país sin derechos y sin traba alguna para las multinacionales extranjeras. Bueno, Eso perdón, es lo que que- lo interrumpí. No, por favor. Al contrario, me das pie para esto porque ellos quieren una vigencia por 30 años porque ellos suponen que se van a quedar 30 años. Porque Javier Milei supone que dentro de 4 años el pueblo argentino lo va a reelegir o va a cerrar el Parlamento y se va a reelegir solo, o si no, en el peor de los casos para ellos lo va a suceder Victoria Villarruel o alguna otra rata miserable que ande dando vueltas en el Palacio de Gobierno. Pero esto no va a ocurrir. Sin embargo, de lo que sí habla es de que las clases dominantes en la Argentina tienen una estrategia, tienen un proyecto estratégico, cosa que le falta al campo popular, cosa que le falta al movimiento nacional y popular en su conjunto y que le falta a la izquierda. Nosotros no tenemos proyecto estratégico, peleamos el día a día, ellos ven a largo plazo y eso es lo que tendríamos que estar haciendo nosotros, ¿no? Claro. Quería hablar, además del RIGI, de otros 2 capítulos de la ley base someramente. El primer capítulo es el capítulo laboral, la famosa reforma laboral. Parecería ser, no está confirmado, pero parecería ser que la Confederación General del Trabajo y sectores de la CTA, no todos quizás, han aceptado la extensión del periodo de prueba para la clase obrera a cambio de que no les toquen las obras sociales. La ley Bases habla de que todo trabajador que empiece en una empresa determinada va a tener un periodo de prueba de 8 meses. De 6 a 8 meses. Actualmente el periodo de prueba es de 3 meses y a los 3 meses el empleador te tiene que blanquear, te tiene que poner en blanco, te tiene que hacer aportes a la obra social, aporte al sindicato, aporte a la jubilación. Bueno, si se extiende el periodo de prueba a 6 u 8 meses, durante 8 meses la patronal no te va a hacer ningún tipo de aportes, vas a estar absolutamente en negro, no vas a tener ningún tipo de defensa ante la prepotencia de los patrones, te van a poder echar sin pagarte indemnización, porque total estás en negro. Este proyecto de reforma laboral, en este punto específico, tiene como objetivo no solamente desguarnecer a la clase obrera hoy, sino vaciar los fondos previsionales para que nadie se pueda jubilar en el futuro. Otro de los puntos que quieren imponer es una extensión de hecho de la edad jubilatoria a las mujeres porque quieren sacar la moratoria
Y si sacan la moratoria, hay miles y miles de mujeres en este país que no se van a poder jubilar. El plan es completito. No es, como dicen algunos, una locura. Está absolutamente planificado para destruir todos los derechos laborales y sociales del pueblo y para hundir a nuestro país en una nueva forma de colonialismo. También queremos hablar del impuesto a las ganancias. Ustedes saben que el gobierno anterior subió el límite de sueldos para pagar impuestos a las ganancias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que centenares de miles de compañeros y compañeras que pagaban impuestos a las ganancias dejaron de pagarlo. Bueno, ahora Javier Milei quiere volver para atrás, lo cual va a significar que va a haber centenares de miles de compañeros y compañeras que, además de cobrar un sueldo miserable y además de estar sujetos a la inflación, a los precios exorbitantes, a los tarifazos, van a tener que pagar impuestos a las ganancias, es decir, van a tener que pagar entre el 25 y el 35% de su sueldo, lo cual es un robo descarado por donde lo miremos. Bueno, este es el corazón de la ley de bases. El extractivismo brutal, el coloniaje a ultranza y el despojo total de los derechos de todo el pueblo. Hacemos votos, entre comillas, para que el Senado Nacional no lo apruebe, para que si vuelve a diputados la ley tampoco lo aprueben, y todo esto lo tenemos que llenar de pueblo en las calles, porque sabemos cómo son las cosas, ¿no? Los diputados y los senadores, por lo general, tienen otros intereses y lamentablemente en su inmensa mayoría no son los nuestros. No, por supuesto, y aparte está claro de hace muchos años que las bancas están ocupadas por personas que representan a empresas, no representan al pueblo. O sea, los diputados están de alguna manera entongados, los que no están entongados con el narcotráfico y bancan todo lo que pasa con el narcotráfico y la inseguridad en el país, están bancados por empresas. Y las empresas capaz que le pagan un sueldo mayor al que cobran como diputados, que ya ganan mucha guita, ¿no? Pero están ahí para defender sus empresas. Y si uno agarra la lista de nombres de diputados y de senadores, se va a dar cuenta que son propietarios de esto, estancieros, tienen muchas propiedades. Entonces no les interesa representar al pueblo, les interesa representar los intereses de ellos. Y para eso gobiernan. Y de eso nosotros, no es que no nos damos cuenta, pero hacemos poco para combatir eso, ¿no? Porque a la hora de las elecciones vamos y votamos una lista sábana y no sabemos quién entra y quién no entra y quiénes son y quiénes no son, pero siempre nos gobiernan los mismos. Hay gente que tiene 30 años en las bancas y cada vez estamos peor. Así que bueno, vamos. Y 30 años de un lado y de otro lado, porque sí, se van pasando. Cuando gana su partido están con su partido y cuando pierde su partido están con el partido que ganó. Sí, se van pasando, sí. Es tremendo lo que nos pasa en ese sentido. Bueno, salvo algunas excepciones, que son pocas. La izquierda, por ejemplo. Salvo algunas excepciones, que son pocas, lo que nos pasa en el Congreso de la Nación y en el Senado no nos va a resolver los problemas que tenemos. No los va a resolver, nosotros ya lo sabemos.